Volvemos con un programa de miércoles, 24 grados en la ciudad de Córdoba, 16 grados bajo ceros en el estudio con el aire acondicionado. Pero bueno, no vamos a decir nada, le voy a pedir a mis compañeros que estén al rescate. No hay que comer comida china recalentada, chicos, una intoxicación, no he dormido en toda la noche. Pero bueno, estamos acá arriba haciendo el aguante en la 107.5, nuestro canal de YouTube. Estamos saliendo en duplex. Y ahora sí, del otro lado del Zoom la estamos viendo. Ya le vamos a dar la bienvenida para que la puedan escuchar. Aquellos que nos siguen por la 107.5, quienes nos están viendo por YouTube la están viendo en este momento. A Sandra Dalbó, que es intendenta de Cabana, ahí en el departamento Marcos Juárez, precandidata a diputada por el Frente de Todos. Le damos la bienvenida y las buenas tardes a un programa de miércoles. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Sí, excelente. Buenas tardes, compañera, bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? ¿Bien? ¿Qué tal, compañera Sandra? ¿Cómo te va? Para nosotros es un gusto que estés. Acá me acompaña el compañero Matías. Del otro lado del Zoom también está la compañera Luciana Córdoba, quienes son los que te vamos a entrevistar. Para nosotros, como te decía, es un orgullo que estés en nuestro programa. Estamos haciendo este tipo de entrevistas también en esta campaña electoral. Y bueno, queríamos preguntarte cómo marcha esta campaña y qué novedades tenés con respecto a estas, me imagino, actividades que vienen desarrollando, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos sobre los días finales y entonces, bueno, todas las cosas van teniendo que necesitar una organización un poquito más cerrada de todo lo que fuimos trabajando durante todo este tiempo. Gracias a, bueno, a la militancia y al concepto de militancia que uno tiene desde y abraza, digamos, como una forma de vida, siempre vamos haciendo camino, no hace falta esperar el momento de las elecciones, pero este es un escenario bastante particular porque hace un año y medio que venimos, digamos, relacionándonos con nuestros vecinos, yo en mi calidad de intendente, con el equipo que me acompaña y sobre todas las cosas, digamos, la mesa epidemiológica, con un tema que digamos, ha atrapado la atención de todos, digamos, primero el distanciamiento, el uso del barbijo, después ya cuando empezamos un poquito a flexibilizar las cosas allá por el verano pasado, digamos, pudimos trabajar algunas otras cuestiones, incluso las plazas, digamos, un poco se abrieron a la visita de las familias por burbujas, pero después volvimos a caer en este tema de tener a la gente cada una en sus casas, sin escuelas. Los chicos nos han dado un gran ejemplo el año pasado, porque evidentemente fueron los que mejor, sobre todo los niños de la escuela primaria, son los que mejores han cumplido con, digamos, con las disposiciones que se nos exigían y que nosotros le pedíamos también a nuestra comunidad. Pero evidentemente no hemos hablado de otra cosa. Entonces, digamos, en esta especie de tema monótono digamos, y unidireccional, hoy instalar una campaña política no resulta fácil. La gente, no todo el mundo sabe que el domingo 12 de septiembre vamos a las PASO, y bueno, ¿y por qué se vota? Entonces uno tiene que empezar a reconstruir ese diálogo con cada una de las familias. Y vuelvo a repetir, digamos, los que tenemos la virtud, digo, de tener la conducción de pueblos pequeños, nuestra relación es tan directa con la gente y con los vecinos, que bueno, que vamos casa por casa, contarles en el encuentro de todos los días, que uno se encuentra haciendo las tareas habituales en el almacén o se cruza por la calle. Entonces todo el mundo nos va pidiendo datos y es como que recién ahora estamos, nos faltan 10 días todavía, pudiendo instalar el tema de que el domingo 12 hay que ir a votar, que no es, vuelvo a repetir, un tema fácil. Y en las localidades más grandes, con los compañeros intendentes e intendentas que nos relacionamos permanentemente, también les está resultando difícil eso. Aparte, tenemos que pensar, compañeros, que yo estoy en el sudeste del departamento Marcos Juárez, una zona rica económicamente, digamos, con la propiedad de la tierra en manos de, bueno, de productores que hacen mucha diferencia, económicamente son muy sólidos,
y tenemos pueblos que en definitiva son pueblos pobres, pueblos que dependen de la cosecha, y estas cuestiones nosotros siempre las hemos tenido en cuenta. Entonces, mientras el campo da trabajo a nuestros vecinos y vecinas, nosotros tratamos de hacer otro tipo de actividades, y cuando se produce, digamos, el fin de una cosecha y la espera de la próxima, como en este caso, que es un vano demasiado grande, que va entre mayo y diciembre, y la cosecha fina de diciembre es muy corta, entonces siempre nosotros los esperábamos con obra pública para poder tener, digamos, que la gente pudiera, digamos, emplearse en nuestra obra pública y llevar, digamos, su salario a casa. Así que es difícil trabajar estas cuestiones. Sandra, como decías recién vos, en los pueblos tenés la posibilidad de dialogar más de forma directa. ¿Qué piensa la gente de estas elecciones y qué propones vos? Porque es vos que nos estamos disputando en las próximas elecciones de septiembre y después las definitivas de noviembre. Bueno, trato de interpretarte porque se cortó un poquito. Estamos con una tormenta encima, digamos, la famosa tormenta de Santa Rosa. Se ha oscurecido el cielo y hay mucho viento, que de momentos es fresco y de momentos caluroso, así que esperemos que tengamos buena conectividad. Bueno, esto es lo que te decía, Matías, la gente no, digamos, pregunta a qué tengo que ir a votar, pero como, digamos, como vuelvo a insistir, el trabajo que hemos realizado los equipos municipales en esta pandemia, por lo menos de todos los colegas y las colegas con las que yo me relaciono, ha sido tan, digamos, tan directo con la gente que, digamos, que el trato es así, es afable, es cordial. ¿Y qué tengo que ir a votar? ¿Y por qué se vota? ¿Y te sirve? ¿Y puedo no ir a votar? Entonces, bueno, uno le tiene que explicar que en Córdoba hay tantas boletas que están oficializadas, que puede optar, que nosotros le llevamos la propuesta del Frente de Todos. En Cábana es bastante más fácil, porque nosotros hace muchísimos años, yo tengo 18 años de gestión y 18 años en las que hemos venido participando siempre de la misma vereda política, por lo tanto ya saben, digamos, cuál es mi manera de pensar, y hemos recibido, digamos, hemos tenido el privilegio de tener en nuestra localidad, digamos, un montón de obra pública, fundamentalmente con fondos de la Nación. Entonces, bueno, es fácil, entonces un poco como que se personaliza, y eso es lo que nosotros queremos lograr con la gente, digamos, que tratar de salir de la pandemia, como decimos en el eslogan, a la vida que queremos, tratándole de decir que también el beneficio de poder acompañarlos en esta elección tiene que ver fundamentalmente con el mejor vivir de cada uno, porque la obra pública evidentemente mejora fundamentalmente la vida de todos nuestros vecinos. Sandra, bueno, lo que estás comentando del trabajo que están haciendo, en realidad es un poco de comunicarle a la gente, incentivarla también que vaya a votar. Siempre las PASO es una elección mucho menos convocada a la votación que las generales, y más siendo unas de medio término, cuando no se elige un candidato como gobernador o gobernadora o en la presidencia. La gente, bueno, está bueno ese trabajo de territorio, que es más que nada también un trabajo territorial, ¿no? Comentarle a la gente y también llevarle la propuesta. Creo que es lo que está haciendo fundamentalmente esta lista de caminar los barrios, caminar los pueblos, los lugares, y también es un poco pelear con esto de la comunicación, lo que decías de que las obras públicas vienen con los fondos de la Nación y no con los fondos de la provincia, que por ahí es un poco lo que se vende eso, y en realidad es otra cosa, y no somos tampoco. Ayer se hablaba un poco en el acto también, que quiero que después me comentes, el acto que tuvimos con la ministra, del cual también estuve presente, la ministra de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Bueno, que se hablaba un poco también de que Córdoba no es una isla, que no se tiene que salvar de nada, y que juntamente con la Nación, obviamente que sí vamos un poco más en camino a la vida que realmente queremos, bueno, como es lo que es el eslogan de la campaña y como es en realidad lo que trabaja siempre
este peronismo o el gobierno nacional. Sí, sin dudas, tal cual como lo pintás, digamos, para lo que fue ayer el acto, yo siempre digo, qué lindo que hubiera sido que todas las mujeres de mi pueblo pudieran haber escuchado a las oradoras, porque, digamos, porque se amplía mucho el panorama. A veces en los pueblos estamos muy distantes de todo. Imagínate que nosotros para llegar a Córdoba tenemos 400 kilómetros, entonces yo estuve en la actividad que tuvimos con la ministra y las otras candidatas a la 1 de la tarde, así que a mí me tocó salir a las 8 de la mañana para poder llevar a algunas otras compañeras de otras localidades vecinas. Nos costó todo el día, volvimos a las 2 de la mañana, entonces, digamos, es una tarea difícil de hacer digamos, ser acompañada por muchas que tenían otros trabajos que realizar. Pero, pero tal cual como decía Olga ayer, a nosotros nos pasa esto, digamos, lamentablemente no hemos podido lograr, más allá que hemos hecho algunas reuniones con funcionarios y ministros y responsables, digamos, políticos de nuestro departamento, allá por el mes de abril, para pedirles la unidad, para pedirles la posibilidad de que pudiéramos compartir una lista, que a nosotros no nos gusta trabajar de ese modo, pero evidentemente, digamos, la suerte ya está echada, la decisión del gobierno de la provincia va por un solo lado, y evidentemente se han olvidado de las clases, digamos, más desprotegidas, y más que clases de nuestra comunidad, de la comunidad donde nosotros vamos a pedirle el voto a los compañeros y a las compañeras, que evidentemente tienen una serie de dificultades durante el año y que recurren al municipio para poder, digamos, tratar de que se lo solucionemos. Desde que el compañero, digamos, ha tenido 3 meses de trabajo en el ámbito rural y lo han blanqueado, cosa que no es frecuente, pero pongámosle que a uno lo hayan blanqueado, entonces a la compañera, por tener los hijos con el apellido del compañero, se le cae la asignación universal y nosotros tenemos que ayudarlas a restablecer ese beneficio que después demora a lo mejor 2 o 3 meses en poder restablecerse. Entonces, en todo ese tiempo, el que está al lado del vecino y de la vecina somos los municipios, y esto lo hacemos todos los intendentes y las intendentas. No hay otra forma de salida. Entonces, lo que nosotros queríamos era de que podamos tener herramientas más cerca de la gente. Y después que nosotros tenemos acá, en el interior, una serie de dificultades, como es el caso de las juventudes. No es fácil, digamos, los chicos y las chicas y los chiques en nuestras comunidades no se pueden ir a estudiar, porque nosotros, por ejemplo, estamos enclavados en un lugar donde nos queda 200 kilómetros la ciudad de Rosario, 200 kilómetros Río Cuarto, 200 kilómetros Villa María, para no decirte 400 Buenos Aires y 400 Córdoba. Entonces, ¿dónde se va a estudiar ese joven que no tiene alternativas, digamos, acá en la zona, en la región? Tiene que ir a instalarse en una de estas ciudades para poder seguir sus estudios. No menos de 40.000 pesos es el costo que hoy puede tener, tal vez me quede corta, un estudiante para poder sostenerse, para poder, digamos, compartir un departamento, un lugar donde vivir, para poder comer, para poder desplazarse, porque además no todos los ómnibus, no todos los servicios del transporte público de pasajeros se han restablecido después de la pandemia con la frecuencia que antes tenían. Entonces, en muchos casos tienen que recurrir al transporte privado, que además es mucho más caro. Pero no todas las familias pueden sostener a ese joven o esa joven estudiando en una ciudad. Porque a veces ese monto que le demanda el hijo para poder estudiar es lo que se transforma en algunos meses del año hasta en el propio ingreso de toda la familia. Entonces la joven se tiene que volver a la localidad a tratar de hacer alguna otra cosa, o se emplea en la ciudad, después deja de estudiar, y, digamos, no siempre vuelve. Entonces, nosotros buscamos permanentemente formas de resolver esta situación, de tratar de decir, bueno, a ver, hagamos carreras virtuales,
que nuestros jóvenes puedan tener una capacitación acá. Nosotros tenemos una escuela agrotécnica en la localidad, digamos, y tratamos de formar a los jóvenes en algunas tareas y en algunos microemprendimientos productivos que puedan, con los cuales después puedan desarrollarse cada uno en la vida personal. Pero lo que pasa es que no hay capacidad de crédito. El municipio no le puede dar a un emprendedor, digamos, un dinero que el municipio no tiene, porque todos saben que, digamos, que nosotros vivimos básicamente de la coparticipación, y el ingreso genuino es muy reducido, digamos, y la oferta que puede hacer el Ministerio de Producción a lo mejor son 200.000 pesos para un emprendimiento. Y en estos tiempos, para no decirte menos, ¿no? En algunos casos te ofrecen 40, 60.000 pesos. ¿Y qué emprendimiento se puede montar con esa alternativa? Cuando le estamos dando créditos a los grandes productores para que compren maquinarias a tasas recontrabajas, para que puedan, digamos, producir ahora el biodiesel o el speller o tantas cosas a una tasa irrisoria. Ese día que estábamos reunidos con las autoridades provinciales, justamente habían ofertado un crédito con el 11% para poder hacer este extrusado de soja, etcétera, con vistas a, digamos, a seguir aumentando la ganancia de los que ya han ganado. Yo siempre digo una cosa, cuando yo me reencarne por 7ª vez y vuelva a mi pueblo, la tierra va a seguir siendo de los mismos dueños. Entonces nosotros no tenemos alternativas. Si nosotros no nos podemos defender como comunidades y poder resolverlo de otro modo, no tenemos forma de salirnos por ese lado. Entonces, bueno, la situación es difícil. Y yo alguna vez argumenté algo y después me equivoqué, lo voy a volver a repetir a ustedes, compañeros y compañeras. Los pueblos chicos, si nosotros no tenemos una mano que, digamos, que nos acompañe en este tipo de cosas, vamos a tender a desaparecer. Es así. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos en comunicación con Sandra Dalbo, que es intendenta de Cabanas, candidata a diputada por el Frente de Todos. Me quedo con esto, es que esto que decías, ¿está ahí? No. Yo también soy de un pueblo del interior, yo soy de Belleville, vivimos situaciones muy similares, hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y hay otra gente que queda afuera y que necesita simplemente la participación del Estado. Por eso me parece que mi primera pregunta venía a colación de esto. Digamos, están en disputa dos modelos de país en donde es necesario un modelo, ya sabemos que propone, y el modelo actual, el modelo del oficialismo a nivel nacional, trata la intervención del Estado, la participación del Estado para acompañar a la sociedad, porque, como decías vos, si el Estado no participa más allá, y le da los fondos necesarios a los municipios, entiendo que tu mirada va también de que los municipios tengan mayor autonomía, porque ¿quién mejor que el municipio y que la intendenta que está al lado de su comunidad para saber cuáles son las necesidades que tiene? Me parece que en estas elecciones también se pone en puja eso, en disputa estos dos modelos de país. Y sobre todas las cosas porque, digamos, yo no estoy en contra de que, digamos, incluso hasta de la acumulación del productor agropecuario, del empresario, de la metalmecánica, de todas estas tareas relacionadas con el agro, en absoluto. Lo que digo es que ellos deberían pensar en la posibilidad de que tantísimas otras personas que no van a tener nunca esa posibilidad, tengan por lo menos el derecho a tener una fuente de trabajo para poder alimentar a su familia, para poder vivir, para poder también, digamos, cumplir con los objetivos que tenga en la vida. Pero no hay forma de que sea así, porque yo lo he intentado muchas veces y decirle, ¿por qué no se juntan 3 o 4, armemos una cooperativa, pongamos un molino, pongamos esto, pongamos lo otro, le damos de trabajo a nuestros hijos, que también pueden ser los hijos de ustedes, etcétera, etcétera? Y todo el mundo te dice, no, yo no me voy a meter en eso, imagínate, que no quiero lío, no me puedo poner a pensar en esas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí es donde se termina la cadena de que no hay una respuesta solidaria ante esto. Mira, yo vivo en esta zona, digamos, no precisamente en nuestra localidad, pero toda la redonda, hay infinidad de industrias relacionadas con la metalmecánica y con la producción de bienes relacionados con el agro.
y te puedo asegurar que a cualquier empresario que vos le preguntes te dicen que tienen pedidos que no van a entregar hasta más de un año por delante. Están trabajando al 100%, están trabajando con turnos extras, etcétera, etcétera. Quiere decir que la economía está funcionando. Lo que necesitamos es que se recircularice de otro modo, que también el beneficio económico le pueda llegar a los trabajadores y a las trabajadoras, que lo único que quieren es una fuente de trabajo, nada más. Sin duda que es así, es un tema que da para discutirlo largamente. ¿Cómo ves vos el tramo final de la campaña? Si bien lo dijiste al principio, ¿qué necesidades plantea la gente cuando uno tiene la posibilidad de comunicarse con esos? ¿Cuáles son las expectativas? Ya, yo, digamos, creo que lo he planteado también en otros ámbitos. Creo que nosotros tenemos una lucha desigual, fundamentalmente, no sé si es la confrontación con otras fuerzas políticas, porque los modelos están más que claros, pero tenemos un tercero en discordia, que son los medios de comunicación. Y lamentablemente esos medios concentrados que todos, digamos, repiten el mismo discurso, y que la mujer, que la abuela, que la gente cuando llega a la casa, y lamentablemente la costumbre es prender el televisor a la hora de la comida, en donde uno puede tener, y escucha siempre lo mismo. Entonces en realidad no se da cuenta porque está ocupado con otras cosas y con otras preocupaciones, y ese discurso entra de alguna manera. Entonces esas son las preguntas que te dicen, bueno, pero sí, pero qué sé yo, pero querida, viste, que no sé, que no quiero que se roben nada. ¿Y quién se robó? Y después ninguna pregunta tiene una respuesta con fundamento, ninguna, absolutamente. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuché en tal lado, en tal lado y en tal lado. Por ejemplo, ¿la vieron a Mirta Legrand? Y por Mirta, seguramente. Sí. ¿No? Entonces, vos imaginate qué sacó la gente de conclusión de eso. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos, tener una lucha más igualitaria para que también las cosas que nosotros hacemos se difundan. Porque, a ver, digo, yo tengo 18 años en el gobierno municipal, y lo único que digo siempre es que personalmente no tengo nada, yo ya logré todo, porque todo lo que me propuse, todo lo que fue la demanda de la gente, las cosas que uno puede pensar, porque viste cómo es esto, es decir, la gente te demanda cosas, pero a su vez nosotros también podemos proponer cosas que después terminan siendo demandadas por la gente. Entonces, a lo mejor a nadie se le hubiera ocurrido tener un auditorio municipal en la localidad, pero nosotros hicimos conjuntamente con la ayuda personal, familiar, de los chicos en las escuelas, del apoyo escolar, de tener un centro, digamos, informático para que los chicos y las chicas puedan ir, de tener 15 talleres, durante 18 años se desarrollan 15 talleres culturales y deportivos gratuitos, donde a los chicos se les entrega también el elemento o los elementos que van a necesitar para desarrollar ese deporte, o ese, digamos, esa clase de folclore, de teatro, de lo que fuera. Y hemos tenido, digamos, actuaciones en escenarios importantes, fuimos con nuestro ballet municipal a los 20 años de la Sole a Cosquín, que no es por el hecho fundamental de haber pisado ese escenario, que es una cosa muy fuerte, sino porque hubo gente que no había salido nunca de la localidad. Hablábamos los otros días de los viajes a Tecnópolis. Yo he tenido la suerte de poder organizar en la zona los viajes a Tecnópolis, mandábamos de a 6 colectivos, y la gente, si algo se acuerda de los gobiernos de Néstor y de Cristina, fundamentalmente de Cristina, es de los viajes a Tecnópolis. De haber visto, tengo una amiga que me dice siempre, dice, nunca me voy a olvidar del dinosaurio. Entonces, ese impacto que ha tenido la cultura en nuestra, no es difundida porque no tenemos la forma de llegar. Con el agravante de que nuestras FMs locales, lamentablemente, nosotros tenemos un pueblo acá al lado a 8 kilómetros, y tanto a nosotros como al pueblo vecino, el COVID nos ha llevado los 2 directores de las FM. Así que, digamos, no tenemos forma, los canales de cable no se ven, los ve poca gente, viste lo que ha pasado con la comunicación ahora, entonces tenés que estar
en el top de digamos, de la comunicación y de la informática y de qué sé yo, toda esta la tecnología para poder comunicar. Entonces es muy difícil. Y encima con el televisor, que todavía ha sido un elemento de uso cotidiano, como decía, que dice todas las cosas en contra de lo que debe decir. A ver, ¿qué gobierno te va a cuidar más en la pandemia que el nuestro? ¿Con qué se queda la gente? Y se queda con la foto de Olivos, y cuando le decís, bueno, pero mirá todas las cosas que hicimos, ayer Olga lo decía clarito, la compañera Luciana no me va a dejar mentir, decía, por ejemplo, los chalecos que tiene el personal urbano de las guardias urbanas en la ciudad de Córdoba son platas de la nación. Y la gente de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, seguramente piensa que es plata que ha puesto o el municipio o la gobernación, porque es más fácil, porque es más cerca y porque es más mediático. Y a nosotros también nos ha pasado eso. Vuelvo a decirte, tener un centro cultural a la par de ayudar, de conseguir, de pelear por fuentes de trabajo, de todas esas cosas que no son, digamos, no son fáciles de lograr, porque hay cosas que se pueden y otras cosas que no podemos hacerlo porque, vuelvo a decir, no tenemos una herramienta fundamental como es el crédito. El acceso a la vivienda es otro de los grandes déficits que tenemos en el interior. Entonces la gente que se queda en la ciudad probablemente después forma parte de los conurbanos de las grandes ciudades, en condiciones a lo mejor no deseadas, o que nunca se imaginaron que podían vivir ahí, cuando acá podrían vivir de otra manera. Pero no tenemos forma, tenemos un déficit habitacional importante. Este gobierno vino a reparar eso. Hay que entender que eso es así. Hay que entender que los beneficios que tiene la gente, digamos, los ha tenido porque, bueno, porque por ejemplo ahora, por las tareas de cuidado. Hay mujeres nuestras que hemos mandado a la ANSES de Leones, que es nuestra cabecera, bueno, y como es y te vienen y te referencian, me atendieron de 10, porque la verdad que reivindicaré una y mil veces la atención que tiene la agencia de la ANSES de Leones, que es la que nos pertenece a nosotros, ¿no? Y como decís, me voy a jubilar, te lo dicen al oído despacito, vos lo mandaste, ayudaste con el transporte, le facilitaste todos los elementos para que puedan ir y te dicen al oído, me voy a jubilar. Es decir, entonces hay gente que cree que no tiene ese derecho, o lo dice despacito porque todavía no se ha empoderado de que ese es un derecho. Y es un derecho que hizo este gobierno, nuestro gobierno, nuestro modo de pensar, no hay otro que pueda hacer esto. El plan Procrear. Entonces necesitamos los medios de difusión, necesitamos volver a pelear por digamos, el acompañamiento que necesitamos de los actos de gobierno. Y compañeros les digo, y compañeras, les digo que a muchos intendentes, muchos, que yo conozco, se nos va a ir la vida en esto. Así es, bueno, ayer lo pidieron también en el acto, que dejemos la vida en estas elecciones, porque bueno, sí, obviamente que es fundamental y es como decís vos, Sandra, la verdad que es una lucha constante esto de los medios de comunicación, la verdad que, bueno, mencionabas recién un poco de esto, del tema de las jubilaciones, las tareas de cuidado de las jubilaciones, que es un derecho para todas y para todos, se viene desde el 2006, con Néstor, con la ley de jubilaciones de ama de casa, que se llamó en su momento, y bueno, desde ahí la gente realmente se pudo jubilar hasta el día de hoy, con el tema de las tareas de cuidado y con un montón de otros beneficios que salen del gobierno nacional, que son políticas públicas, el procrear, el progresar, el acompañar, etcétera. Bueno, tenemos un montón para mencionar y que realmente no se visibilizan. Y esto es una tarea más que nada militante de todos nosotros quienes militamos para esta lista, para este gobierno, para el peronismo y para la gente, porque hay una animosidad de los medios de comunicación de que esto no se vea realmente y que no se vea porque es algo que viene de la nación y que viene de este gobierno. Y bueno, la verdad que el trabajo que están haciendo los intendentes y que bien felicito que en esta lista hayan muchas compañeras y compañeros del interior, porque así también conocemos la realidad de muchos lugares y conocemos la existencia de muchas localidades que no conocemos también, nosotros quienes estamos en la ciudad por ahí,
y bueno, de la mano también de un poco de Gabriela, de Caserio, que están recorriendo el interior, lo vienen recorriendo desde hace tiempo, se está visibilizando un poco la realidad de las ciudades más chicas o de las localidades más chicas. Así que bueno, de mi parte, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo y celebramos la verdad que integren esta lista y que nos representen de esta manera. Sí, por eso yo decía, Luciana, de que es tan bueno de que nuestra lista también tenga varios intendentes, porque también somos un anclaje, digamos, digamos, los gremios, como todas las organizaciones, pero los municipios nunca estuvimos tan representados en una lista. Y para digamos, acompañar lo que vos decías, los medios nos invisibilizan con las grandes políticas, acompañar, progresar, procrear en su momento, las grandes políticas, no es que nos invisibilizan a nosotros porque tienen una idea tan buena como la nuestra y nos estamos peleando, no tienen ideas, no hay programas como los nuestros, no hay una mente abierta a pensar para todos. Un día que le dije a Cristina, pero lo que pasa que, bueno, que la jubilación de las amas de casa, que hay gente que tiene mucha plata y que tiene muchas hectáreas de campo y que a lo mejor podría resolverlo de otro modo, y Cristina se da vuelta suavemente y me dice, es que la ley es para todas. Entonces, esto es así, nosotros defendemos a rajatabla esto, y sin embargo, estas cosas no aparecen en otras opciones políticas. De más está decir que los 4 años que hemos vivido han sido absolutamente contrarias, ¿viste? Yo creo que, no sé, bueno, qué sé yo, tenemos que hacer después de esto vamos a tener que hacer una gran discusión respecto de qué es lo que le pasa al discurso, porque la gente está confundida, porque si yo hice mucho y salgo a decir que no hice nada, ¿no viste? Que no hice nada, y toqué esto, pero no, lo toqué, pero no hice nada, es decir, todo al revés de lo que pasa. Entonces la gente delante de eso, cuando está ocupada en otros temas que son vitales, no puede advertir que hay una animaversión sobre el discurso, no puede hacer un análisis de lo que es el discurso. Lo hablábamos, mirá, yo tengo muchos años de militancia, y ayer tuve la alegría de encontrarme con muchas compañeras allí de la época, me encontré con una compañera de la época de Paz, Pan y Trabajo, de los años 80 y pico, qué sé yo, 89, no sé. Y decíamos esto, nosotros hemos aprendido realmente a mirar de otro modo la política, a pesar de haberla ejercido siempre. Y creo que, digamos, el único gobierno que hizo para que la interpretemos de esa manera fue el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, digamos, programas de televisión, pero bueno, hay que ser selectivo a la hora de poder estar con un medio de comunicación. No se puede, digamos, elegir cualquiera, que es lo más fácil. Entonces, aparte vos ves, qué sé yo, empresas, vas haces en una ruta, haces un viaje, y en cada estación de servicio, si hay de estos mini shop y qué sé yo, fíjate qué canal de televisión tienen encendido. Sí. Digamos, es fácil. Y no todo el mundo cierra la puerta como hago yo y me voy. No, te lo imponen. Y bueno, así es como estamos. Lo importante es esto, ¿no? El trabajo cotidiano, el trabajo que realizan muchísimas compañeras y muchísimos compañeros del sector que le toca trabajar, ¿no? La idea de este programa es eso, visualizar las políticas que, en el caso nuestro, le atañen, ¿no?, a los trabajadores en general. Este es un programa sindical, es un programa político, y bueno, acá tienen la posibilidad de expresar los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, en este caso hemos tomado en estos últimos miércoles esta idea, ¿no?, de hacer reportaje, ¿no es cierto?, a grandes compañeras y grandes compañeros, como es el caso tuyo,
Y la idea es esta, que nos traslade, ¿no es cierto?, la importancia de tu trabajo. Hay en el canal, en las redes, hay 2 o 3 comentarios interesantes. Hay uno que dice que hace 18 años que venís trabajando, que venís poniéndole el hombro a esto, y me parece que eso es lo correcto. Me parece que así, en el caso tuyo, hoy que te tenemos aquí, la semana pasada también tuvimos a otra compañera de San Justo, donde también recién me acordaba que decía que hay un par de casas para entregar y no las entregan porque no quieren visualizar de que viene la casa con dinero de la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esta es la idea madre, ¿no? Que se puedan expresar y que puedan, ¿no es cierto?, contarnos, ¿no es cierto?, toda la tarea que vienen desarrollando. Así es, sí, la verdad que hemos trabajado mucho, y la verdad que la política nacional es, digamos, no tiene parangón. Las viviendas que se entregaron, que se firmaron, el acuerdo los otros días en Córdoba con el ministro Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, que creo, si no recuerdo mal, que eran 1.700, y donde éramos 170 intendentes, deberían verse reflejadas ahora en los resultados de las elecciones. Por eso que yo siempre digo que le pido a los compañeros y a las compañeras que pueden usar esa herramienta que les da el gobierno nacional, que no nos olvidemos de cuál es el origen, porque nosotros no lo hubiéramos hecho nunca con el gobierno de la provincia. Nosotros tenemos materiales de los kits de construcción que mandaban en su momento, porque estuvimos inundados en el año 2016, a pesar de la localización y bueno, toda la problemática de aquellos tiempos, y las tomamos para nosotros, para poder construirlas nosotros, porque lamentablemente, digamos, hoy construir una casa es muy costoso, y entonces las personas, cuando les dan los materiales, trata de hacer todo el esfuerzo, cuando no puede, no tiene nadie que le ayude y no puede terminar de construir, entonces termina vendiendo, en muchos casos, digamos, el material, y no termina cumpliéndose el objetivo. Yo dije, vamos a cumplir el objetivo, y nosotros como municipio, digamos, seguramente por nuestra cantidad de habitantes, porque tenemos muy poca coparticipación, y los ingresos genuinos, vuelvo a repetir, no son abultados, nos está costando terminarlos. Entonces, ¿qué le hubiera pasado a una familia que hubiera tenido que mantener a sus chicos, que hubiese tenido cualquier contingencia en materia de salud, etcétera, etcétera? Entonces, digamos, nosotros tratamos vuelvo a decir, ideológicamente de atender la salud y la educación como primera medida en nuestra comunidad. Y después tratar de brindarle todo lo demás, en 2 pasos. Uno, en lo físico, porque ¿qué pasa? Hay muchas personas que no tienen problema de salud porque tienen una buena obra social, ya tienen resuelto su trabajo porque tienen bienes propios o porque están en un buen puesto, etcétera, etcétera. Entonces te piden, digamos, que tengas la banda 24 para el internet, qué sé yo, no sé, una cosa así, que no está, digamos, la infraestructura ni siquiera en la zona, pero tenés el otro que te pide por favor, que necesita el tubo para no poder embarrarse los pies. Y la chica que te dice, necesito que me acompañes para poder tener un ingreso, porque necesito acompañar a mis chicos, porque mi compañero no está, antes lo hacíamos de una forma, ahora lo hacemos de otra, y entonces nosotros empezamos con la obra pública, y la obra pública, Luciana, también te cuento a vos, que la obra pública la hacemos con paridad de género, no paridad de género, no, paridad de género no, con mujeres, exclusivamente. La obra pública nuestra, que es el adoquinado, la hacemos con las chicas, que bueno, que ya han tenido una dura tarea, porque socialmente nos costó mucho. Nos costó mucho porque, digamos, recibían cargadas los compañeros de esas mujeres que estaban trabajando, entonces algunas veces no les permitían seguir trabajando, se enojaban, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que las fuimos, digamos, fuimos acomodando las cosas, las fuimos empoderando de cuál era el derecho, de lo que significaba el trabajo, y que yo, eran tan reconocidas por toda la sociedad.
Lo que pasa es que, bueno, tenemos otra dificultad, que es que a veces no le podemos dar continuidad a ese trabajo, porque las chicas son rapidísimas, entonces, bueno, tuvimos 5 cuadras de adoquinado que las inauguramos con el diputado Gil los otros días en la visita a Cábana, cuando además firmamos otros convenios, y bueno, y las chicas agarran desde 2 grupos, agarran desde la mitad de la calle hacia las esquinas, y yo te puedo asegurar que si no hay lluvias, en una semana terminan una cuadra, y las cuadras nuestras son de 110 metros de largo, como por 9 y pico de ancho. Así que no, laburan bárbaro, digamos, están muy contentas con ese trabajo y han encontrado un lugar en la sociedad reconocido por todos. El Qué vecino bueno. que sale, que le lleva algo. Qué bueno eso que decís, porque la verdad que compañeros trabajando en la obra pública, la verdad que no es algo que se dé normalmente y bueno, naturalizarlo, normalizarlo de esta manera es la verdad que un trabajo, como decías vos, al principio las cargadas o por ahí el rechazo hasta que se acostumbren, la verdad que está muy bueno que se incluya de esta manera a las mujeres en este tipo de trabajo, la verdad. Es Y vos sabés, un ejemplo. Luciana, sí, que en el Ministerio de Obras Públicas, al menos, es obligación justificar la paridad de género en la mano de obra. Mirá vos. Esas son las cosas que no hace nadie, que son verdaderamente revolucionarias. Porque está, pero no se aplica. No salimos, muchos no lo conocen, esto, digamos, bueno, nosotros tenemos que recurrir a terceros, digamos, a profesionales de afuera, entonces yo tengo un profesional que hace muchos años que trabaja conmigo, pero en todos los municipios que trabaja ha hecho esta misma cosa, y a veces hasta con la resistencia de los intendentes, a lo mejor a los varones les cuesta, ¿viste? No diciendo, nada, como las chicas no van a poder, entonces hacen una parte los varones y otra parte las mujeres, y nosotros lo hacemos íntegramente con mujeres, y vos no tenés idea, digamos, no es que han tenido que levantar una calle, les ha salido mejor la segunda que la primera, y así sucesivamente, pero es de una calidad impresionante, la ha venido a visitar el secretario de Obras Públicas, ahora estamos remodelando una plaza, hemos tenido la visita de los técnicos, no es, el programa de la Nación es un programa que hay que tener mucha atención, porque es muy minucioso, tiene digamos, para obtener la calificación o la no objeción financiera para poder realizarlo, pasa por una serie de filtros, donde tenés que ser, digamos, responsable municipalmente, tenés que tener las cuentas al día, tenés que tener muchas cosas para eso, pero todos lo tenemos y lo podemos disponer. Y hoy una obra pública, por ejemplo, nosotros en la obra de 5 cuadras de adoquinado, que inauguramos, vuelvo a repetirte, los otros días, cuando vino el Martín Gil a visitarnos, con esa obra era una obra de 10 millones de pesos porque la habíamos presentado antes de la pandemia. Y ahora ya hemos recibido el primer 30% de una segunda obra de adoquines para 10 cuadras más. Y ustedes se imaginan en un pueblo de 1.500 habitantes, lo que teníamos 7, le sumamos 5 y ahora vamos a hacer 10 más, aparte que nosotros sabemos cómo trabajar el peso, porque por ejemplo, con el primer 30%, nosotros compramos la mitad de los adoquines para toda la obra. Buenísimo. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Sandra Dalbó, intendente de Cabanas, precandidata a diputada por el Frente de Todos. Hemos tenido una charla, hemos tocado casi todos los puntos, nos están haciendo seña que tenemos que ir a la tanda, tenemos una tandita pendiente, tenemos que meter, pero más que agradecidos por tu aporte, ha sido con ideas muy claras. Será para otro momento el debate de los medios de comunicación y volver a poner en tensión y en boga la ley de medios audiovisuales para darle recursos a todos y a todos los medios de comunicación para que no sea la única mirada, y como nos pasa a todos acá en Córdoba también, entras a un bar y saben que está cortada la Panamericana y la 9 de julio y no saben lo que está pasando en la esquina. Será para otra oportunidad. No sé si los chicos quieren agregar algo. Compañeros, Agradecerle. a todos los compañeros del gremio, a ustedes particularmente, invitarlos especialmente que cuando vengan
puedan venir, se vengan a Cábana, que les voy a mostrar todas las cosas que somos capaces de hacer, porque, digamos, estos granitos de arena van a ser la montaña para que la gente entienda cómo son las cosas. Y de dónde parte y de dónde viene. Creo que es una dura batalla, creo que estamos de un revés tras otro, pero que vamos a salir adelante porque, bueno, porque está puesto el corazón, porque está puesta digamos, la honestidad, el compromiso y sobre todas las cosas la lealtad que cada uno de los intendentes tenemos con nuestro pueblo. Porque nuestra gestión está legitimada cada 4 años con una elección. Y el pueblo, que tiene la gran herramienta, que es el voto, no vota porque sí. Vota porque sabe que va a ser un beneficio y porque sabe que le vamos a garantizar una mejor calidad de vida. Así es, compañera. Bueno, desde ya te agradecemos y te comprometemos que seguramente después de las elecciones vamos a tener alguna otra comunicación. Bueno, muchos éxitos, digamos, para este 12 de septiembre. Vamos a militarla a full, por lo menos de nuestra parte, y bueno, acompañamos obviamente esta lista. Un abrazo grande, compañera. Muchísimas gracias a todos. Abrazo grande. Hasta ahí pasaba la palabra de Sandra Dalbo, intendenta de Cábana, ahí del departamento Marcos Juárez, precandidata a diputada por el Frente de Todos, conceptos muy claros nos estaba dejando, una interesante, una linda charla de cara a las PASO, a las primarias abiertas simultáneas obligatorias del próximo 12 de septiembre. Ya nos vamos con la tanda, Jera, sí, nos vamos con la tanda y volvemos con más un programa de miércoles después de la tanda.